de referencia social. Esto es una vez más de un montículo. Cuando la gente en el campo encuentra esto, sistemáticamente los exclama. Estos son huesos humanos como que hay huesos quemados. Y las estructuras mortuorias, lo que se está viendo en el sur de Brasil, es que están bastante agrupadas en el espacio, y lo que se están dando cuenta algunos arqueólogos, que están pensando algunos arqueólogos, es que estas estructuras mortuorias tienen algún tipo de contacto visual, que hoy no nos permite darlo porque funciona la vegetación. Pero algunos arqueólogos están sugiriendo la idea de que todas estas estructuras mortuorias que están más o menos agrupadas en el espacio tenían alguna forma de contacto visual. Entonces, lo que les comentaba antes. Fíjense que las casas subterráneas que hay cerca de las estructuras mortuorias son pocas. No hay aldeas de vivos dentro de las cercanas a las estructuras mortuorias, sino que son pequeñas casas pozos aisladas. Las aldeas estaban separadas, desagregadas de los espacios mortuorios. Otra de las cosas que estamos viendo en el registro local y regional es la existencia de cordones de tierra que no están asociados a los montículos funerarios. Todavía no sabemos muy bien cuál es el significado. Puede ser un significado de propiedad, un significado simbólico que se nos escapa, pero lo importante es que la biología se está empezando a detectar y hay que documentarlas antes de que la actividad rural las termine de borrar. Eso que ustedes vieron antes de estructuras funerarias era solamente para personajes de mucha importancia, lo cual habla que los grupos tacuara tenían una jerarquía social muy marcada. En términos generales, el resto de los individuos, que no tenían importancia jerárquica dentro de la sociedad, eran inhumados en grutas. Por eso que en el sur de Brasil hay muchas grutas funerarias. De hecho, la gruta 3 de Mayo es una gruta funeraria de personas que no tenían tanta importancia jerárquica. Este es un periodo formativo para Millanes. Los grupos tacuara representan verdaderamente un periodo formativo, es decir, el momento que el hombre pasa de la caza y la recolección a la producción de alimentos. Fíjense todo lo que tenemos en ese paquete de 4.000 años. Generan una economía productiva y al generar cementerios en el espacio, lo que hacen es efectivizar la memoria histórica social de los grupos y remarcar territorios. Yo tengo mi cementerio y el terreno es mío. Es una marca simbólica del espacio y de la protección del espacio. Las conductas mortuorias del grupo tacuara, del grupo Xoclen o Caicán, también están marcando la extensión del sufrimiento de la desigualdad social. Imagínense todo el trabajo social guiado que tiene que ver con los montículos de tierra. Es bastante trabajo, son muchos metros cúbicos de tierra que hay que remover. Y lo que eso implica, que comentaba antes, implica una apropiación del territorio con defensa activa. ¿Por qué? Porque si yo tengo una base agrícola, necesito defender mis parcelas, esas son mías. Los cazadores recolectores no tienen ese concepto de propiedad de la tierra, cosa que no pasa en las sociedades formativas. Y otra cosa que estamos viendo de estos grupos tacuara es la antropización del paisaje. ¿Qué es la antropización del paisaje? Es generar recursos silvestres dentro del paisaje. Hay una hipótesis de los brasileños que consideran que están pensando que el bosque de araucarias, los pinares, tuvieron una dispersión antrópica en el planato brasileño y en Misiones. ¿Esto qué es? Los grupos humanos saben que las semillas crecen en los árboles. Entonces, una vez que uno consume los pinares, esparce semillas en el paisaje, con la idea de que esos pinares futuros sean lugares de aprovisionamiento dentro de 10 años, 15. Esto es muy común en Amazonas, en realidad. Son hipótesis de la década del 50 y del 60, pero que se están aplicando también a la provincia de Misiones. Son las semillas de los pinares. Un segundito. Visto los tacuara, pasamos a los guaraníes, que son los que más presa tienen en la arqueología de la zona.
arqueología que supuestamente son guaraníes, de la zona del Dorado, que recordamos había llegado más o menos hace 2000 años a la provincia de Misiones, con un origen, como les comentaba al principio, en el sudoeste de Amazonia, en la zona de Rondônia, entre el río Madeira y el río Tapajós, y que había migrado a la provincia de Misiones hace, como les comentaba antes, unos 2000 años. Esas son las principales rutas migratorias propuestas para los grupos guaraníes. Bueno, estas son, y la azul es la de la Turbina Bajo, que no viene del caso. Lo que nos interesa de los guaraníes, ustedes saben que el grupo lingüístico tupi-guaraní tiene 54 lenguas distintas. Y el guaraní es una lengua polidialectal, o sea, tiene muchos dialectos. Lo que nos interesa del grupo de explosión de los grupos tupi-guaraníes es lo que está en el mapa como grupo 1, ese que nos pega en la zona de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y el norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo llegan los guaraníes? Los guaraníes llegan con este paquete ya construido, no lo generan dentro de la provincia como pudo haber pasado con el caso de los tacuara, de los grupos tacuara, sino que ya llegan con un paquete social, económico, tecnológico completamente armado. A diferencia de los grupos tacuara, cuya ocupación del espacio es dispersa, los grupos guaraníes ocupan el espacio saturándolo, es decir, hacen aldeas de cientos de individuos que cuando la aldea crece la segmentan y se van un poco más allá. Esa aldea, después de unas décadas, se vuelve a segmentar y van un poco más allá. Y esa es una forma de saturar el espacio. Tenían también una jerarquía social probablemente mucho más marcada que los grupos tacuara. Primero por el tamaño de la sociedad. El tamaño de los guaraníes es mucho más grande que la escala de los grupos tacuara. Tenían instituciones como la esclavitud, lo cual implica un control muy fuerte sobre los individuos. Tenían sedentarización para la apropiación del espacio, igual que los grupos tacuara, pero a diferencia de los grupos tacuara, por lo menos no de forma tan clara como lo tienen los guaraníes, estos guaraníes tenían sistemas de interrelación regional. ¿Qué quiere decir esto? Que los grupos guaraníes, por ejemplo, en la zona de Misiones, recibían sistemáticamente, por ejemplo, metales de los grupos guaraníes de la zona andina, lo cual está marcando un nivel de interacción a nivel subcontinental enorme, que no lo tenían los grupos tacuara. Las aldeas guaraníes también son completamente diferentes a las aldeas tacuara. Tienen un patrón amazónico, constituido por malocas, que puede haber 100 individuos o más de 100 individuos en cada una de ellas, y estas aldeas tenían varias de estas malocas, entonces puede haber aldeas guaraníes con cientos de individuos dentro de cada aldea. Bueno, estos artefactos documentales son los que comentaba antes por redes de distribución. Y los grupos guaraníes lo que tenían, al igual que los tacuara seguramente, eran campos de cultivo cercanos a las aldeas, pero también bastante lejos de las aldeas. Eso marca una diferencia probablemente con los grupos tacuara. ¿Por qué? Porque los guaraníes, al tener parches de cultivo bastante alejados, a veces a más de un día o 2 días de distancia, ellos movían la producción en canoas, básicamente. Por eso podían tener parches de cultivo bastante lejos. Implicaba apropiaciones del espacio mucho más allá de la aldea, lo cual implicaba un control efectivo del territorio mucho más sofisticado y más potente, posible solamente por la capacidad demográfica que tenían los grupos guaraníes. La apertura de los campos por rosa y quema, típicamente guaraní son las hachas que están ahí en el círculo, que son las que nos aparecen en el registro biológico. Alfarería completamente distinta a la alfarería tacuara. Son grupos tipológicos muy conocidos en Brasil, en Argentina, digamos, completamente distintos a lo que es tacuara, por lo cual es un registro biológico fácil de identificar, grupos tipológicos mucho más grandes, que tienen mayor capacidad de contención. Y los tratamientos de superficie completamente distintos a los grupos tacuara. Cerámica corrugada, polícroma. Estas son de la zona del Dorado, típicamente guaraníes. Entonces, lo que me llama la atención, o por lo menos como tema interesante de investigación, es que tenemos, de
por lo menos 2000 años antes del presente hasta el siglo XVI, dos grupos humanos de base agrícola, uno en la Sierra Central sobre todo, que son los grupos tacuara, explotando los pinares, con las casas pozo, con esas aldeas portuarias, con un nivel de interacción social regional relativamente reducido, porque por ejemplo, nosotros en los sitios tacuara no encontramos materias primas que vienen de muy lejos. Todas las materias primas que están usando los individuos en los sitios tacuara vienen de zonas cercanas. En cambio, en los sitios guaraníes podemos encontrar rocas que vienen de cientos de kilómetros del lugar donde está el sitio, o incluso los parques fundamentales que vienen de mucho más lejos. Entonces, como les comentaba, hace 2000 años, hace 4000 años llegamos a tacuara, pero hace 2000 años el panorama es grupos tacuara, sobre todo en el sector de la Sierra Central, y grupos guaraníes en prácticamente toda la provincia de Misiones, lo cual es sumamente interesante desde el punto de vista teórico para analizar. Esta es un poco la diferencia que hay, esta diferencia a nivel global, por supuesto, no es una diferencia a nivel europeo. Pero estos dos grupos, lo que están teniendo a partir del 2000 hasta el presente, son dos estrategias diferentes, tanto productivas como sociales y tecnológicas. Y están viviendo en el mismo espacio y en el mismo tiempo, en espacios más o menos solapados, lo cual nos da una oportunidad para discutir aspectos teóricos como por ejemplo bueno, nos da cosas como por ejemplo para discutir, ¿hubo flujo químico entre ellos? ¿Sabemos si hubo flujo químico entre estas dos poblaciones de base agrícola que vivían en el mismo espacio parcialmente solapados? ¿Qué nivel de interacción tuvieron estos grupos? Porque por ejemplo en los sitios de tacuara casi no hay cerámica guaraní, y en los sitios guaraníes acabamos de hacer una excavación, sacamos 30.000 kilos. No hay un solo fragmento de guarda, de cerámica de guarda. O sea, el nivel de interacción social va a haber sido nulo. Eso que nos puede estar planteando. Puede estar planteando que las relaciones interétnicas no eran muy buenas. Lo cual sugiere que había un nivel de conflicto de violencia importante entre estos grupos. Cuando dos grupos cooperan, intercambian materiales e información. Pero los materiales parece no nos estamos viendo en nuestro arqueológico. Por lo tanto, estamos pensando de que la forma de relación entre estas sociedades era competencia por el espacio, por los espacios productivos. Así que son preguntas que hay que discutirlas, hay que hablar, hay que investigarlas, pero no se han planteado todavía en términos de publicaciones en la historia de ediciones. Y otros aspectos interesantes para discutir es por qué los guaraníes tuvieron éxito reproductivo después del siglo XVI, siguieron reproduciendo su sociedad, y los tacuara prácticamente, los cañas prácticamente se extinguieron. Tuvieron un bajo nivel de articulación con la sociedad. Eso también es un tema sumamente interesante para poder discutir. Y bueno, el panorama es sumamente interesante. Nosotros empezamos este año a trabajar realmente en el campo, así que bueno, la idea es un proyecto de largo plazo, que yo les decía acá que nos encantaría que la gente de la universidad se pliegue el proyecto, pueda venir a trabajar esos arqueólogos con nosotros e incluso pueda hacer trabajos de laboratorio. Así que bueno, eso es un poco lo que les quería, quizá la diálogo después del final. Así que me encantaría que me hagan preguntas y poder hacerlo más ameno. Que seguramente me tengan preguntas. Sí. Con respecto al ingreso del hombre en América, hablaste de 17.000 o 13.000. 20.000 lo que escribimos. ¿Qué te fundamental? Porque yo tengo otra datación. ¿Qué datación? 40.000 años. Bueno, incluso ayer estudiamos con Miriam, la directora del proyecto de la brasilera, los fichados de ahí en Brasil, de 40.000 años, hasta de 50.000. No en Brasil, pero me refiero así en el norte, en la parte norte del continente. ¿De qué sitio? Me estoy refiriendo a la parte norte del continente americano. ¿De qué sitio? Porque hay muchos sitios que están discutidos por eso. Porque hay un tema muy importante con respecto al cual no es el eje de la charla, que lo podemos discutir. Muchos de
muchos de estos sitios arqueológicos son supuestamente sitios arqueológicos que tienen 40.000 años. No todos los especialistas concuerdan en que son así. Por ejemplo, en Brasil, que es el sector más cercano, que más nos toca, los artefactos defendidos como artefactos circulares, los artefactos defendidos por Guido los han visto estos arqueólogos y realmente parecen tierras caídas del techo que no están lanzadas, parecen estados naturales. Entonces, hoy la comunidad arqueológica, en términos generales, no acepta un problema contaminado, no lo acepta. Si consideramos a la tendencia central a la arqueología, por ejemplo, en el último congreso de la American Society of Archaeology se discutió un poco este tema con respecto a estos fechados de 40.000 o 50.000 años. Y en general, los arqueólogos están descartando las fechas. No hay todavía contextos estratigráficos claros que puedan convencer a todo el criterio científico de que son sitios de 40.000 o 50.000 años. A mí me encantaría tener sitios de 40.000 años. Pero hay que demostrarlo, hay que convencer a la comunidad arqueológica. Yo me estoy refiriendo a investigadores que proponen una etapa que es sin puntas de proyectil, y si bien reconocen que no existe mucha estratigrafía, pero sí hay algunos elementos con que los consideran en evidencia, las evidencias. Entonces de ahí que se hable que el hombre entra aproximadamente alrededor del 38-40 mil. Sí, sería... Y de acuerdo al movimiento de la temperatura, la ballena, el proceso de glaciación. Eso era una cuestión. No, está bien, pero es un tema interesante igual porque ¿qué es el conocimiento arqueológico finalmente? O sea, podemos discutir eso. Y el conocimiento arqueológico y los estándares arqueológicos es básicamente lo que la comunidad y lo genérico de la comunidad arqueológica hace por convención. Porque siempre hay teoría, es más, hace muy poquito, en un congreso de arqueología pampeana, apareció un norteamericano sugiriendo que Medina tenía razón. El hombre tenía un origen en la fauna argentina. Entonces, dentro de la comunidad científica, siempre hay muchas teorías. Pero la comunidad científica es darwiniana de alguna forma. Sobrevive la que tiene mayor cantidad de adeptos. Y la que hoy tiene mayor cantidad de adeptos en la arqueología a nivel mundial, americana y argentina, yo no conozco ningún arqueólogo, digamos, de trabajo que trabajar, conozco cerca de 200 arqueólogos en Argentina. Ningún arqueólogo en Argentina tiene una ocupación de 40.000 años en América. Nada. Pero si nos demuestran que hay contextos arqueológicos que realmente uno pueda decir, sí, es historia que tiene 40.000 años, sería fantástico. Claro, pero yo no me estaba refiriendo a la zona sur ni a Argentina ni a Brasil. Me estaba refiriendo al continente. Me refería respecto al ingreso. Ahora sí se entiende que lógicamente llegó alrededor del 10.000, 12.000, habrá llegado acá. Eso es lo que dice los primeros escritores. Digamos, es una cuestión de